las 6:37 de la mañana. Bienvenidos a quienes recién nos sintonizan. Esto es Buenos Días Perú y su bloque Economía Familiar. Vamos a empezar de inmediato a hablar de información local y, como era de esperarse, el precio del balón de gas sufrió un incremento de hasta un nuevo sol en diversos establecimientos de la capital. Así es, esta medida se dio debido a que el jueves pasado el gas experimentó un alza de 70 céntimos en las refinerías, que tiene que ver pues con la cadena de costos, y este incremento fue al consumidor final. Así, con esta nueva variación, el precio del balón de gas se puede encontrar desde 28 soles con 50 céntimos hasta 34 soles con 50 céntimos. Esto depende sin duda del distribuidor que utilicemos. Y fíjese que esta sí es una muy buena noticia para nuestro país, porque la Unión Europea ha anunciado una donación de 13 millones de euros para que el Perú genere programas de apoyo a la mejora de los productos de alimentos orgánicos. De esta manera se busca que los agricultores cumplan con los requisitos que el mercado europeo exige, que puedan exportar los mismos acorde a las demandas internacionales. Este programa de apoyo a los agricultores de productos ecológicos requerirá de la contrapartida de 4 millones de euros del lado peruano. Ahora vamos con noticias internacionales y escuchen este lema: la salud no se vende, se defiende. ¿Quiénes lo han dicho? Pues miles de trabajadores españoles que se manifestaron en el centro de Madrid en lo que llamaron una verdadera marea blanca. Ustedes tienen las imágenes en pantalla. Eso es lo que se vivió en España. Ellos salieron a las calles debido a que las nuevas medidas de austeridad adoptadas por el gobierno autonómico de esta ciudad señalan que se tendrán que privatizar varios hospitales y centros de salud. De esta forma continúan las protestas en este país, donde la crisis económica cada vez ahoga más y a más españoles. Jorge González Izquierdo ya se encuentra con Jaime para la entrevista económica del día. Así es, Claudia María, 6:40. La economía ha crecido en septiembre menos de lo que habían proyectado algunos analistas, que habían dicho que creceríamos ese mes por encima del 6%, incluso se llegó a hablar de 6,5%. El crecimiento ha sido de 5,94%. Y vamos a hablar también de sueldos. Cómo es que los sueldos en algunos casos han crecido el doble, hablando de la Lima periférica o Lima Norte, Lima Sur, con respecto a la Lima tradicional. Jorge González Izquierdo está con nosotros para ayudarnos a interpretar estas noticias. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Por qué hemos crecido menos? ¿Por qué hemos retrocedido? Digamos, la proyección era 6,5, 5,94. ¿Por qué? Buenos días, Jaime. Buenos días, amigos. Ya se está sintiendo el efecto de dos factores, Jaime. En primer lugar, los efectos ya de la crisis mundial financiera ya está llegando cada vez más fuerte. Y en segundo lugar, los efectos de la caída en el precio del dólar, en términos reales, ¿no? Ya se está sintiendo también, sobre todo en el sector de las exportaciones no tradicionales, que son las industriales en su mayoría. Se está sintiendo ya el hecho de que el valor del dólar en términos reales esté cayendo, quitándote rentabilidad. Y los sectores que más siguen creciendo, que ha caracterizado todo este año, son pues primero construcción, segundo servicios, y dentro de servicios, Jaime, amigos, restaurantes y hoteles. Tú sabes que ha crecido más de 8%, restaurantes y hoteles. Y en tercer lugar, comercio. Son los típicos sectores que crecen cuando entran muchos dólares de afuera y el valor real del dólar cae. Mistura ha tenido también algo que ver en el crecimiento, ¿no? Porque fue en septiembre justamente la feria. Pues, claro. Qué increíble. Entonces, tú te das cuenta, Jaime, de que ese patrón que se cumple en todos los países que experimentan mucho ingreso, capitales privados de largo plazo, sobre todo con caída de tipo cambio real, los sectores que más crecen son estos: comercio, servicio y construcción. Entonces eso se está dando acá. En cambio, los otros sectores, minería, manufactura, agro, crecen menos, mucho menos, justamente golpeados por estas dos cosas que te digo: la crisis mundial, que se exporta menos,
y la caída en el valor real del dólar, que te quita rentabilidad sobre todo a los no tradicionales. Yo le agregaría un tercer factor, que es la campaña sistemática de algunos grupos políticos contra la minería, que puede pasar factura este tipo de cosas, puede ¿no? estar afectando el comportamiento de la inversión, en ese caso la inversión privada. La inversión minera, concretamente. Sí. En septiembre, ¿cómo se ha comportado? Bueno, no se tiene datos sobre el mes de septiembre, pero la inversión privada en general en septiembre ha crecido al 16%, o sea, una tremenda tasa de crecimiento de la inversión privada en general. Ahora, a contramano de este crecimiento tenemos una noticia que creo que sí vale la pena comentar y subrayar, porque estamos advirtiendo, según el INEI, que los sueldos en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, no me gusta decirle conos, prefiero decir, digamos, la nueva Lima, ¿no? La Lima del Norte, la Lima del Este, la Lima del Sur, es el doble respecto a la Lima tradicional. ¿Cómo puede pasar eso en una misma ciudad? Primero que en Lima nomás, que es donde se ha hecho la medición, el ingreso promedio, no de sueldo, sino estás metiendo al empresario de la microempresa, al empresario de la pequeña, mediana, todo, ¿no? El ingreso promedio te ha subido 3.9% en el trimestre último respecto al mismo trimestre del año pasado. Justo mientras nos vas explicando, ahí tenemos unos cuadros para acompañar tu explicación. Mira, ahí está. Claro, en promedio es 3.9%. Si tú le descuentas la inflación, casi no ha crecido nada el ingreso real del trabajador en el Perú. En Lima, casi no ha crecido nada en términos reales. Pero en términos de zonas, como tú dices, la Lima Norte, la Lima Sur, la Lima Centro, respecto a la Lima tradicional, es decir, a San Isidro, Miraflores, San Borja, Magdalena, Jesús María, el cercado de Lima, los ingresos han crecido casi el doble. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? De que mayormente en la Lima tradicional el trabajador es dependiente, trabaja para una empresa, y de verdad que los sueldos y salarios no han subido hace mucho tiempo, o suben poco. En cambio, en las zonas periféricas, ahí está el emprendedor, ahí está el empresario, chiquito, menos chiquito, mediano, pero ahí está el empresario. Pero empresario al fin y al cabo. Y esos son los que ahí te explica por qué esos ingresos suben, y en cambio la gente que es trabajadora de una empresa dependiente, o no le suben, o le suben bastante menos, ¿no? Ahora, este fenómeno, ¿qué explicación puede tener a futuro? Es decir, la Lima tradicional puede ir perdiendo competitividad con respecto a la Lima periférica. Se va a acentuar. Y otra cosa interesante también, Jaime, que hay que resaltar, es que en este trimestre de medición, el ingreso promedio de la gente que tiene estudios superiores, el ingreso promedio ha disminuido 5 puntos, 5%. Eso a primera vista suena injusto. Y tú dirás, ¿cómo? Pero claro, los que estudian universidad, ¿qué cosa? Sí, su ingreso promedio ha bajado en 5%. ¿Cuál es la explicación? Cuando todo el que ha estudiado primaria, secundaria, ha subido, el que ha estudiado estudios superiores ha bajado. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ahí se están dando varios factores. Uno de ellos es que ya el mercado está tomando cuenta de las tremendas diferencias en calidad de la educación superior que hay en Lima. Ajá. Ya está tomando en cuenta las tremendas diferencias en calidad de la educación superior que hay en Lima. Hay universidades o institutos técnicos superiores cuya calidad el mercado sabe que está acá, y también hay instituciones superiores que el mercado sabe que la calidad de la educación que da está por acá, y de acuerdo a eso ofrece pues sueldos y salarios a esa gente. Entonces yo creo que esa es una de las razones en que se está ahora, digamos, plasmando este hecho tan curioso de que el que ha estudiado estudios superiores, su ingreso promedio ha bajado. Promedio, eso es importante también. Claro, hay gente que le sigue subiendo, pero en promedio ha bajado, ¿no? Jorge, muchas gracias. No, a ti, Jaime. Siempre es un gusto. Gracias. Jorge González Izquierdo comentando las últimas cifras de septiembre en nuestra economía, y además este fenómeno que puede ocurrir solamente en Lima, que en la Lima periférica
la gente gana el doble con respecto a la Lima tradicional.